sesión desta terceira semana de educación. Pois pasamos a presentar a nosa ponente de hoxe, que é María Hidalgo Rudilla, que ven de Málaga e acaba de chegar a Tomiño hoxe mismo pola mañá, de viaxe. Bueno, María é licenciada en Comunicación Audiovisual e máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación e Dereitos Humanos. E ela, xunto ao desenvolvemento de proxectos para ONGs, segue unha liña de análise e investigación para a mellora da comunicación e o deseño social, xerando grupos de investigación e cursos de formación en línea. Na actualidade é guía didáctica de comunicación e deseño social e consumo colaborativo en deseño social e asesora sénior en creación de empresas éticas ou sociais a partir de técnicas de innovación aberta. Bueno, María é sobre todo unha apasionada de educación e unha muller intrépida e experimentadora que nos encanta que este hoxe en Tomiño. Por eso, bueno, darte la bienvenida, darte las gracias por estar hoy aquí y, bueno, pues el auditorio todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me presentaré un poco más, pero me gustaría conocer, de los que estáis aquí, que me levantéis la mano, ¿cuántos sois padres o madres? ¿Cuántos trabajáis en el sector de la educación? ¿Cuántos habéis sido niños o niñas, hijos, hijas? ¿Y cuántos estáis bien educados? Vale, es una pregunta difícil, ¿eh? ¿Estaré yo bien educada o no estaré bien educada? Luego veremos qué es estar bien educado, si nuestros niños o están bien, mal educados, o si somos capaces de educar bien o mal a unos niños, ¿no? Si nosotros no lo estamos o no tenemos desarrolladas ciertas capacidades. Mi nombre es María Hidalgo Rudilla y en realidad yo vengo del lado oscuro. ¿Cuál es el lado oscuro? El mundo de la comunicación corporativa. Para que os hagáis una idea, la gente que estudiamos comunicación corporativa lo que nos dedicamos básicamente es a que vosotros compréis cosas que no queréis, con dinero que no tenéis, para impresionar a personas que de otra forma pues no os valorarían. Y dices, María, hija, ¿te dedicabas a eso? Sí, yo me dedicaba a eso y además lo hacía muy bien. Entonces aprendimos muchísimo sobre persuasión, comunicación y educar a los clientes. Porque, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros tenéis WhatsApp? Y además no os miráis ni para atrás porque dicen, han levantado la mano todos. O sea, todos. Sin embargo, ¿qué os pareció el último anuncio de WhatsApp? No existe anuncio de WhatsApp. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, la gente de la comunicación corporativa nos dedicamos a que compréis cosas que no queréis. Todos queréis tener WhatsApp, no es necesario poneros un anuncio. Cuando alguien quiere algo, no necesita una persuasión extra para convencerle de que lo haga, que se lo descargue, etc. Por una serie de circunstancias personales, dejé mi trabajo en la comunicación corporativa y montamos una serie de proyectos que tenían que ver con la comunicación aplicada a soluciones. Diseño social, MUIMU, son varios proyectos que se dedican a través de la comunicación, cambiar las cosas. ¿Qué pasó a medida que íbamos desarrollando proyectos de innovación social y proyectos de comunicación, donde en lugar de generar necesidades, generábamos soluciones? Que nos dimos cuenta que si no incidíamos en la educación daba igual todo lo que hiciéramos. Nuestra sociedad está enferma, siento decirlo, estamos ya todos enfermos, pero si trabajamos bastante bien la educación de las nuevas generaciones, puede ser que sane el planeta y sanemos nosotros como sociedad. Es como la gran esperanza. Y cuando digo que estamos enfermos, va muy en serio, estamos muy enfermos. Tan enfermos y estamos actualmente en una sociedad tan enferma que muchas veces cuando intentamos aplicar el sentido común a las cosas no funciona. Tú intentas aplicar el sentido común a tus hijos o a la educación o incluso a tu matrimonio y no funciona. ¿Por qué no funciona?
Porque el mundo se nos ha ido tanto de las manos que las cosas son absurdas. Nosotros, a través de la plataforma que tenemos, Diseño Social, a través de la comunicación, nos dimos cuenta que el mundo era absurdo un día que yo estaba viendo la televisión, y claro, la culpa era mía por estar viendo la televisión. Y estoy viendo el típico anuncio, anuncio no, reportaje de doña Manolita, no sé si conocéis, ¿no? La administración esta de Madrid, pues estaba el reportaje de, le están dando varias vueltas los clientes para comprar la lotería, y estaba el reportero entrevistando a la gente que salía de la administración de lotería, y salió una familia de un hombre y una mujer, gitanos, así gorditos, rollizos, que les pregunta el reportero, dice, oye, ¿y si os toca la lotería, de Navidad, ¿qué vais a hacer con el dinero? Y respondió el hombre, pues nos vamos a comprar una casa. Dice, eso es una casa. Y dice la mujer, dice, sí, y vamos a estar delgados, como los ricos. Y entonces, claro, yo me quedé y dije, ¿delgados como los ricos? Claro, y te pones a reflexionar y dices, pues que esa mujer encima tiene razón. Hemos creado un mundo en el que si tienes mucho dinero puedes estar delgado, como los ricos, y los pobres pues estamos gordos. Y entonces me hizo un cataclismo en la cabeza que empecé a echar humo, y esas navidades la pasé fatal, la verdad. Y dije, bueno, esto no tiene sentido. Y si a nivel social no tiene sentido y tenemos un contexto tan complejo, es normal que cuando intentemos educar a los niños con los conceptos que nos habían enseñado nuestros padres, pues igual, cataclismo, cortocircuito, y las cosas no funcionan. Nos metimos tanto en educación que estuvimos trabajando con el Instituto Andaluz de la Juventud, con técnicos de juventud para la Comunidad Valenciana, hasta llegar a ganar el premio ASOCA. ASOCA es una asociación de emprendedores sociales, con el proyecto Innovación Social en las escuelas. Aprendimos, o queríamos aprender tanto sobre cómo funcionaban los niños, que empezamos a incidir en temas de creatividad. ¿Por qué temas de creatividad? Porque nos dábamos cuenta que si teníamos que educar de forma diferente o diseñar soluciones diferentes para una nueva educación, había que ser creativos. No valía con lo que ya se estaba haciendo. Así que para crear padres creativos teníamos que aprender un poco de cómo los niños aplicaban la creatividad. De todos los que estáis aquí, ¿quiénes os consideráis creativos? Que levanten la mano los creativos. ¿No me habéis escuchado? Bien, levántenla. Vale, muy pocos habéis levantado la mano. A lo mejor ser creativo es una cosa a lo mejor demasiado abstracta, ¿no? Compleja. Que levanten la mano los que sepáis dibujar. Pero bien o mal, ¿no? Me preguntan, pero bien o mal. Venga, y bailar, ¿quién sabe bailar? Vale, está animado. Está un poquito más animada la cosa. Cuando hicimos el proyecto de innovación social, imaginaros, nos los llevamos al Centro de Innovación Social La Noria y en Málaga. Imaginaros una sala llena de niños entre 8 y 12 años, donde yo pregunto, ¿quién sabe dibujar? ¿Cuántos creéis que levantaron la mano? Todos. Y yo les dije, oye, ¿quién sabe bailar? Yo sé bailar. Hubo dos niñas que se pusieron en el pasillo, mira, señor, yo sé bailar. Y se puso a bailar con la amiga. Digo, no hace falta bailar, levantar solo la mano. Dice, no, levantar solo la mano. Y dijeron, como diciendo, si no vamos a bailar, ¿para qué preguntas? O sea, sin embargo, cuando pregunto a los adultos, es muy difícil que me levanten la mano. Si sabíamos dibujar a los 8, ¿qué ha pasado 10, 20, 30, 40, 50 años después? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? La vida, ¿no? Os ha pasado la vida por encima y os ha machacado. De repente el punto de vista cambia y los adultos me preguntan, ¿pero dibujar bien o mal? Un niño nunca pregunta, ¿pero bien o mal? Porque él sabe que su dibujo es el mejor de toda la clase, aunque el maestro no lo sepa. Sin embargo, cuando somos adultos, pues vamos adquiriendo una serie de perspectivas. De hecho, aunque os hayáis tirado 10, 20, 50 años sin dibujar, es una cosa que no puedo hacer ahora, pero normalmente, cuando digo, venga, que sí sabéis dibujar, venga, que confío en vosotros, os doy un folio, un rotulador, digo, dibujarme una casa. La mayoría de vosotros hace esto
Y a medida que os voy dando más tiempo para que dibujéis, cada uno de vosotros estoy seguro que estáis adivinando las siguientes líneas, ¿no? Dice, ahora, en perspectiva. Y ahora, la chimenea, el caminito, la ventanita, la vallita, el arbolito, ¿vale? Dice, estoy reproduciendo, anticipando lo que ella va haciendo, ¿eh? Voy adivinando lo que ella va a pintar. Todo el mundo me pinta esta casa. ¿Por qué? Porque aunque esta casa no se parezca a la mayoría de casas que tengáis o las que vemos, es la primera casa que aprendimos. Y eso se llaman primeras verdades. Es una cosa con la que trabajamos muchísimo la gente del mundo corporativo, porque las primeras verdades son casi como nuestras vías de entrada para una cosa que llamamos engagement, que es cuando te toca una fibra o algo que tienes muy clavado dentro. Las primeras verdades es lo primero que aprendes sobre algo. Por eso es tan importante, cuando los niños son pequeños, la primera verdad es que aprenden sobre algo. Porque luego lo que se va escribiendo encima, pues se va escribiendo encima. Pero lo que está grabado a fuego es la primera verdad. Aunque te tires 50 años sin pintar una casa, a ti te dicen, pinta una casa y vuelves a la primera casa que pintaste. Y no pasa nada. El problema, primero, es que esa casa muchas veces no se corresponde a la realidad. Porque aquí en Galicia, lo de la chimenea con el humo lo entiendo, pero esto yo lo pregunto en Torremolinos y tienen la poca vergüenza de pintarme una chimenea con el humo y digo, ¿cuándo has encendido tú una chimenea? Digo, si solo las ves por la tele, o sea, no hay casas con chimenea, pero la gente las pinta. Aunque yo preguntara a 100.000 adultos, 200.000 adultos que me pintaron una casa, ninguno de vosotros me pintaría jamás un aparato de aire acondicionado. Nadie. Me hacéis el arbolito, me hacéis la vallita. ¿Quién tiene una vallita? Y pues todo el mundo me pinta la vallita, un gatito en el tejado. Nadie pintaría un aire acondicionado, porque no pertenece a su primera verdad, de cuando él era pequeño. Y aunque ahora no salgamos a la calle y todas las casas tengan aires acondicionados, jamás pintarás un aire acondicionado. Y hay un choque entre lo que tú consideras que es una casa a nivel ideal y otro, lo que estás harto de ver fuera, pero no te has fijado. No pasa nada con las casas, con que pintemos casas con chimenea. El problema es que primera verdad se aplica a todo. Hay primeras verdades sobre qué es ser mujer, qué es ser esposa, qué es ser padre, qué es ser madre, qué es ser político, qué es ser educador, qué es ser profesor. Primeras verdades que tú tienes grabadas, casitas con chimeneas que hay en tu cabeza, con las que tú entiendes el mundo, interpretas el mundo, pero que cuando te fijas en lo que hay fuera, no se responde a la realidad. Y sobre esas primeras verdades son sobre las que tenemos que trabajar. Cuando trabajamos con los chavales, una vez que pintan técnicos de juventud, etcétera, una vez que pintan la primera casa, les obligo a pintar una segunda casa, porque es muy curioso. O sea, da igual, incluso hay gente de distintas edades, de distintas nacionalidades, y en todos los países del mundo parece que pintan esa casa con la chimenea. Todos los técnicos, cuando les obligo a pintar una casa, pintan esa casa. ¿Qué significa eso? Que están desarrollando programas para los jóvenes muy parecidos entre ellos. Sin embargo, les digo, pintar una segunda casa. Dice, ¿una segunda casa? Digo, sí, hay más de una casa igual, hay muchas casas, se pueden pintar casas diferentes. Así que se ponen a pintar una casa diferente y cuando están terminando la segunda casa digo, pintar una tercera diferente, una cuarta, una quinta, una sexta. Cuando voy por la octava me miran con maldad, ¿no? Como diciendo, yo ya no puedo pensar en más casas distintas. Pero cuando levantan el folio, si la primera vez que pintaron una casa todas las casas eran iguales, la octava vez empieza a haber casas diferentes y son casas completamente distintas unas a otras. Y empieza a parecerse más a qué eres tú, en qué cosas te fijas, en pequeños detalles que otro compañero no se hubiera fijado y empiezan a surgir cosas interesantes o programas educativos diferentes e interesantes. Cuando empiezas a dejar de lado lo que se supone que y empiezas a fijarte en la realidad y cómo es el mundo ahora. Así que pintan casas muy divertidas. Algunos me pintan un iglú y dicen, bueno, la casa de los esquimales, un tapí, la casa de los indios. Las dos cosas así más raras que me han pintado es uno que me pintó un nido, digo, un nido,
Y dice, sí, la casa de los pájaros. Digo, bueno, la casa de los pájaros. Y otro que me pintó una nube y digo, tú ya no tenías más ganas de pintar, ¿no? Dice, no, no, es que es la casa de la lluvia. Digo, bueno, vale, la casa de la lluvia. Y a ese se le fue un poquito la olla con lo de la casa de la lluvia, pero aún así era una idea más interesante que la casa con la chimenea. Porque las casas con la chimenea no funcionan. Y luego veremos en educación que son casas con chimenea. Aunque para resumir sería lo que venimos haciendo toda la vida, no funciona y aún así seguimos haciendo por si, por obra de no sabemos bien qué, empezar a funcionar. Nunca antes en la historia habíamos tenido mejores padres. Y cuando digo mejores padres, digo también mejores madres, y significa toda esa obsesión que tenemos por ser los mejores padres. Padres hiperprotectores. No sé si los conocéis, si os sentís identificados, pero hiperprotectores, de defender a su niño contra el mundo. Y es que los padres tenemos más información que nunca sobre cómo educar bien a nuestros hijos. Nunca antes en la historia, a través de la comunicación, de la conexión y de compartir información, habíamos tenido tanta información, pero nunca antes estábamos tan perdidos. Antiguamente, seguramente, nuestros padres tenían muchas menos dudas de las que nosotros tenemos. Y no es malo tener dudas. De hecho, mientras más información tienes sobre algo, más dudas tienes sobre algo. No hay nadie que tenga más dudas sobre algo que un experto, porque tiene más visión. De hecho, hay un sesgo cognitivo con el que nosotros trabajamos mucho, que es el efecto Dunning-Kruger, que es que las personas que menos información tienen sobre algo y menos capacitadas están para desarrollar pensamiento, más seguras están de lo que dicen. Entonces, cuando tú ves a una persona muy segura de lo que dice y de lo que habla y con una postura inamovible, es un claro caso de Dunning-Kruger en el que dice, está tan seguro de lo que dice que tiene que estar muy poco informado, está demasiado seguro. A medida que tienes más información te van surgiendo más dudas. Y ya, cuando pone ya no te creo, es que antiguamente estaba muy claro que si te portabas bien, las cosas te iban a ir bien, si estudiabas tendrías un trabajo, si tenías un buen trabajo tendrías bienestar y si tendrías bienestar serías feliz. Nosotros eso ya descubrimos que no era así y en esa incertidumbre tenemos que intentar que nuestros hijos a lo mejor no se crean esa mentira, pero sí construirle una nueva realidad. Antes de meternos con los niños, vamos a ver cómo somos los padres. Es imposible educar niños felices si tú no eres feliz. Luego veremos temas de autoridad, pero parte de lo que tiene que ver con la autoridad tiene que ver con el amor, con la felicidad, con la autoestima, etc. Y cómo los niños desarrollan toda esa serie de habilidades. Cuando preguntas a nivel global qué necesita la gente para ser feliz, dices, oye, ¿qué te falta para ser feliz? La gente va contestando, lo primero que contestan es dinero, y lo segundo que contestan es tiempo. Y dinero podemos tener más o menos, pero tiempo son 24 horas al día y no sabemos cuántos días. Que alguno está diciendo, no, a mí me quedan, no sabemos cuántos días. Así que es complicado. Lo de qué necesitas para ser feliz, tiempo, complicado. Luego está la primera parte que siempre me llamó mucho la atención, que es dinero. Y casa precisamente con... ¿Os acordáis que os he estado diciendo que desarrollamos creatividad con los chavales? Pues a esos chavales entre 8 y 12 años que reunimos no les hacíamos pintar casitas, les hacíamos pintar cosas más abstractas. Así que les decimos, oye, pintar el miedo, pintar la felicidad, etc. Y recuerdo, y se me quedó grabado, eso sí que se me quedó a mí grabado a fuego, a uno de los chavales que llego y digo, oye, ¿qué estás pintando? Y tal, y me dice, mira, ceño, pues, que en Málaga ceceamos, ¿no? Entonces, mira, ceño, he pintado un billete de 500 euros, así moradito. Y digo, ¿un billete de 500 euros? Dice, sí, digo, pero a ver,
había que pintar la felicidad. ¿Qué te vas a comprar con esos 500 euros? Y dice, pero señor, si uno tiene un billete de 500 euros, ¿qué necesita más para ser feliz? Y era como un mico que tendría 8 o 9 años y ya le habíamos enseñado, oye, tú consigue dinero y luego ya veremos en qué nos lo gastamos, ¿no? Que es básicamente a lo que nos dedicamos todos nosotros, a conseguir dinero y luego decimos, ay, a ver, ¿y ahora en qué me lo gasto, no? Si a los niños les vamos enseñando primeras verdades como esa, luego es muy difícil corregir esas primeras verdades. De hecho, uno de los primeros conceptos que aprenden los niños en nuestra cultura es la propiedad privada. Las 3 primeras palabras que aprenden son papá, mamá, mío, a veces también puede ser agua, pero lo que son conceptos abstractos, papá, mamá y mío, es casi de las primeras palabras que se aprenden, son conceptos abstractos y es muy curioso que uno de ellos sea la propiedad privada, el mío. Así que cuando son mayores les hablas de compartir, de colaborar, del bien común, del pro común y claro, cortocircuito en el sistema, dicen, no, mío, mío, y mi papá y mi mamá y todo esto mío. Y ahora pelea con esa primera verdad. Las palabras que usamos, hoy hablaré mucho de comunicación o cómo nos expresamos, eso es muy importante. También es que mi especialidad es la comunicación, pero nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar es nuestra forma de entender el mundo. De hecho, hay una frase muy famosa que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si no hay palabras para las emociones, no distinguimos esas emociones. De hecho, un chaval joven, como trabajamos mucho con adolescentes, ¿cómo te sientes? Plof. Plof. Dice, no, guay. No, hoy más guay que ayer, pero ayer plof. Y ayer plof y hoy guay. No, pero triste, melancólico. ¿Cómo? ¿Triste y melancólico no es lo mismo? No, no es lo mismo. Si no sabemos usar las palabras adecuadas para las emociones, la cosa no funciona. Si no expresamos bien lo que queremos decir, la cosa no funciona. De hecho, estuvimos trabajando de ontología con temas de lenguaje y resulta que nos explicaban que en la India, que ellos hablan sánscrito, la forma de estructurar las frases son completamente distintas a cómo las estructuramos nosotros. Por ejemplo, si yo dijera, yo tengo calor, pues allí en sánscrito dirían, en lugar de sujeto, yo, verbo, tengo, complemento, calor, dirían, el calor está en mí. Es decir, lo que es la energía, lo que es la fuerza, el calor, está sin ningún tipo de pretensión en mí, que soy el último mono de la frase. Y eso explica la concepción que tienen de primero comunidad y luego individuo. ¿Con qué nos tenemos que quedar? Con que no va a ser solo importante lo que queremos decirle a los niños, sino cómo queremos decírselo. Y para eso os voy a dar a todos, o tenéis que tener todos, voy a repartir varios tacos y os los vais pasando, ¿vale? Un folio. No hagáis nada con el folio, no hace falta tener bolígrafo, simplemente lo cogéis en las manos. Soltar los bolis, los móviles, lo que tengáis en la mano y coger el folio con las 2 manos. Os voy a dar 4 instrucciones muy sencillas, no vale hacer preguntas, siempre lo digo y siempre hay alguien que hace alguna pregunta, no vale hacer preguntas, simplemente seguir las instrucciones. Cerramos los ojos. Y yo los tengo abiertos, tramposillos. Y doblamos el folio a la mitad. Doblamos el folio a la mitad. Sí, hay que doblarlo 2 veces, ¿vale? Una primera, una segunda. Y ahora una tercera vez. Lo volvemos a doblar a la mitad. Y ahora le cortamos la esquina superior
izquierda. Esquina superior izquierda. Con la mano, con la boca, esquina superior izquierda. Alguna esquina ahí se está resistiendo. Y abrimos los ojos y abrimos el folio. Y lo levantáis para que los demás lo vean. Vale, tenemos de todo un poco, ¿no? Eran 4 instrucciones muy sencillitas. ¿Qué ha pasado? Hay gente que tiene 2 círculos, gente que tiene un círculo, gente que no sé exactamente lo que ha hecho, gente que no tiene ningún agujero. Vale. ¿Qué ha pasado aquí? Ha pasado la comunicación humana. Todos partíamos del mismo folio, que es una cosa muy difícil, que es decir, oye, yo sé exactamente qué tiene la otra persona en mente o qué tiene la otra persona entre manos. Sé perfectamente el folio que tiene y además le voy a dar unas instrucciones muy sencillas para que me entienda. Porque no le voy a decir, dóblame el folio 2/3, que la liamos. Es como, dóblamelo a la mitad, a la mitad, a la mitad. Y la última, que me corten la esquina superior izquierda. No les voy a dar opción a ninguna otra esquina porque yo quiero que me corten la esquina superior izquierda. Porque yo quiero que entiendan que cuando se despliegue el folio, quiero que solo haya un agujero en el centro. Y de repente, pues, digo, pero es que no me escuchan, no me hacen caso, no me entienden, yo es que no sé para quién hablo, yo es que yo ya no sé cómo explicar las cosas, y porque a mí nadie menos que, pues que este niño es tonto. ¿Qué pasa? Si en 4 instrucciones, en 4 frases, ya cada uno dobla el folio para donde le da la gana, porque pásame el folio. Lo que hemos estado haciendo, que es doblar el folio a la mitad, muchas veces es aplicar el sentido común. Si les doy instrucciones sencillas, harán o conseguirán lo que yo les diga. ¿Qué pasa en la comunicación humana? Que una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que la otra persona escucha y luego lo que hace. La mayoría de vosotros, por ejemplo, cuando yo he dicho doblar la esquina o cortar la esquina superior izquierda, estabais, esquina superior izquierda, esta. Y en ese momento. Y no pasa nada porque es un folio y tal, pero el problema es que la mayoría de nosotros, mientras nos están hablando, porque tenemos uno de los problemas de contexto que tenemos es que somos multitasking, multitarea. Estamos pensando en 1000 cosas a la vez mientras nos hablan. Y si un adulto tiene un máximo de 20 minutos de concentración en algo, y máximo significa que te están contando la cosa más importante de tu vida, y al minuto 91 dices, ¿pero puse o no puse la lavadora? Y te vas. Los niños, los chavales, lo tienen en 4 minutos. Y 4 minutos es máximo, no de media, de máximo. Significa que cada 15 segundos, mientras tú les estás hablando, ellos están y vuelven, y vuelven. Y intentan volver a conectar con lo que les estás diciendo. Y llega un momento que hacen así y cortan la esquina superior izquierda. Y contestan. Y contestan pues por donde estaban en ese momento. Siempre que penséis que estáis hablando muy claro, pero la gente no os entiende, podemos hacer 2 cosas. O echarle las culpas a la gente, que la mayoría de las veces será culpa del otro, no será vuestra, pero si empecéis a aplicar una cosa que es dura, pero es, vale, quizás la culpa sea del otro, pero ¿qué puedo hacer yo para mejorar en lo que digo? Empezaréis a ver y a pivotar que el educar es aprendizaje constante. Es equivocarse constantemente y aprender y pivotar constantemente. Quien educa mucho se va a equivocar mucho y quien mejor eduque se va a equivocar más porque está probando más cosas distintas. Lo importante es ir aprendiendo. Y a lo mejor la siguiente, si en lugar de pensar no me entienden, digo, bueno, ¿cómo puedo mejorar mi discurso? Digo, bueno, es que a lo mejor les tenía que haber dicho que siempre doblaran hacia adentro. Que a lo mejor les tendría que haber dicho que cuando tocaran las esquinas y vieran que están sueltas, pues que no, que las que están todas apretadas, o quiero que me corten las sueltas, me da igual, pero ir mejorando mi discurso siempre, porque a veces, aunque nos parezca evidente doblar a la mitad, esquina superior izquierda, ya no sé cómo explicártelo, niño,
si nosotros no somos capaces de doblar el folio en condiciones, los niños mucho menos. Otra de las partes más importantes es que da igual lo que les digas, ellos se fijan en lo que haces y en cómo tú eres. Los niños imitan conductas más allá de las órdenes. Así que da igual un poco si le decimos a los niños que no mientan, si nosotros mentimos, y que no griten si nosotros gritamos. Igual que no les enseñamos a hablar y solo de escucharnos aprendieron todo lo que es el lenguaje y a concebir el mundo, todo lo que son conductas las van a aprender mirándonos y observándonos. No te preocupes porque tus niños no te escuchen, ellos te observan todo el día. Por eso es muy difícil que si tú no eres feliz, tus niños sean felices. Si tú no tienes cierto orden, cierta disciplina, la tengan tus niños. Y no significa que por el hecho de tú ser feliz ellos lo vayan a ser. Significa que sin ese paso previo, todo lo demás no se cae. Por eso, normalmente cuando trabajamos con padres, lo primero que empezamos a trabajar son las habilidades emocionales en los padres. Es muy difícil que si él no tiene desarrolladas sus habilidades emocionales, quiera que las desarrolle el niño. ¿Por qué antes era más fácil educar? Porque antes era más fácil ser, en general. Las opciones eran mucho más limitadas y en opciones muchas más limitadas era mucho más fácil escoger. A menos información es más fácil quedarte con la información correcta. A más intoxicación de información, que es a lo que estamos sometidos ahora, muchas veces dices, hay mucha información, pero también hay mucho ruido y mucha intoxicación, es más difícil elegir. Y si antes un niño recibía información de su padre, su madre, sus familiares, su entorno y el colegio, ahora recibe información pues, de Rihanna, de los jugadores de fútbol, de la televisión y de un montón de sitios en los que no imagináis que entráis o que entran, y un montón de cosas que leen y ven que antiguamente no tenían acceso. Hay muchísima más información, hay muchísimas más formas de ser, que está muy bien, pero cuando se aumentan las opciones existe un pequeño problema, que es el de los maximizadores y los minimizadores. No sé a quién le ha pasado que se ha comprado algo, lo ha metido en el armario y a los 2 meses ha dicho, me lo voy a poner. Y te lo pones, pero ya como diciendo, es que me lo tengo que poner porque lo he comprado. Pero dices, ¿por qué me lo compré? ¿No? Y no lo vuelves a usar nunca más. O te compraste la fondue porque dices, ay, porque para hacer chocolate con fruta que se pincha. Y nunca usaste la fondue, nunca más, jamás. Y un montón de cosas que nos suceden. Y eso somos los adultos, que tenemos nuestro criterio, etc. Imaginaros los niños. ¿Qué juguete quieres? 500 millones de juguetes. Y además le compramos 8 juguetes de los 500 millones. ¿Y de los 8 cuál le gusta más? Pues ninguno le gusta. O sí o no. O... Cuando había 2 juguetes era más fácil. Más vale que te gustaran los 2. Entonces ibas aprendiendo a que te gustaran las cosas. Y empezabas a ser maximizador, porque como no había, tenías que hacer que te gustara. Y empezabas a desarrollar sin querer ese sentimiento. No significa que los chavales tengan que acostumbrarse a tener pocas cosas y disfrutar con ellas, pero está muy bien eso de disfrutar de las cosas. Lo que no puede ser es que los chavales tengan más juguetes que nunca, más oportunidades que nunca y cada vez disfruten menos de todo. Y ese disfrutar menos de todo tiene mucho que ver con que cada vez somos más maximizadores. El mejor regalo, el mejor pediatra, el mejor colegio, la mejor alimentación y nunca es la mejor. Así que, básicamente, lo que vamos a ver es un decálogo para criar a un futuro tirano. Lo que más me preocupa de toda esta parte en la que los adultos no sabemos lo que queremos y nos cuesta mucho comunicar a los niños o transmitirles los valores que tenemos, es que podemos acabar criando
y cada vez se está creciendo el fenómeno de crear futuros tiranos. Esta semana salió un vídeo muy interesante es una actriz, no recuerdo el nombre, tiene un nombre complicado, es la que sale en The Big Bang Theory, que hacía de Blossom cuando era joven, que la chica es neurocientífica, y sacaba un vídeo en el que decía, nada, a mi alrededor todo el mundo está hablando del productor este que había acosado a tantas mujeres, y la verdad es que a mí me cansa un poco el debate, dice, porque es una cosa que yo veía obvia y que ya sabía, y la verdad es que ni quiero hablar de eso. Dice, pero una amiga, a raíz del Weinstein del productor acosador, le preguntó, oye, dice, dice, es que en la industria hay un montón de acoso, etcétera, bla, bla, bla. Pues la amiga le preguntó, oye, ¿tú tienes 2 chicos varones? Seguramente la madre de Weinstein no quería criar a un acosador. ¿Cómo sabes que tú no estás criando a 2 futuros acosadores? Cada uno de nuestros hijos, cada uno de los niños con los que nos cruzamos, vecinos, hijos de familiares, nuestros alumnos, es una oportunidad para cambiar el mundo o educar a un futuro tirano. Cosas que hay que hacer para criar o educar a un tirano. Ceder a sus caprichos, no decirle que no. En general los adultos gestionamos muy mal la palabra no, pero es que los niños no gestionan nada la palabra no. De hecho, ellos por naturaleza, el no les entra por un oído y les sale por otro, lo cual está muy guay, porque son rebeldes, apasionados. El problema es establecer esa línea roja en el que él está luchando por lo que quiere o él está abusando de tu confianza o abusando de los derechos de los demás. ¿Por qué solemos decirle o por qué solemos evitar el no al niño o por qué los niños suelen gritar más no ahora que antes? Tiene mucho que ver con la inmediatez y con nuestra gestión del tiempo. Antes he dicho que éramos multitarea y cada vez somos más multitarea y es una cosa que a nivel neuronal afecta a los niños y nos afecta a los adultos. ¿Os acordáis cuando encendíamos, bueno, hay gente demasiado joven aquí, pero encendíamos el ordenador que poníamos C de Win, y se encendía el Windows y te quedabas ahí un rato, sonaba así como tin, 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 como un sonidito que estaba conectando, y Windows, y hacías así, Explorer, y hacías así, clic. Terra.es, clic. Y te quedabas y tú ahí aguantabas como una campeona. Ahora, decirme quién de vosotros enciende el ordenador y tiene solo una pestaña abierta. O sea, la gente enciende el ordenador, entra en Facebook, entra en el inicio de Facebook y dice, qué interesante, la abro, esta noticia, la abro, y esta no sé qué, y ay, la foto de mi prima. Y cuando tiene todo esto así abierto, 14 ventanas, dice, ay, me tengo que ir a comer, cerrar. La cierra y se va y no has leído nada, no has visto nada, pero mínimo hay unas 8 pestañas abiertas, de las que va saltando de una a otra. Ese sentido que tiene de la multitarea, de la inmediatez, del cambio, que además es adictivo, los niños lo sienten muchísimo más. Y el no está muy relacionado. ¿Por qué? Porque decirle que sí es una solución rápida. Decirle que no es una cosa que te va a llevar mucho tiempo. ¿Y quién tiene tiempo? Nadie tiene tiempo, lo hemos dicho antes, no tenemos tiempo. Es la enfermedad de este siglo, el estrés, el no tener tiempo. Y lo que es más importante, en la gestión del tiempo, si hubiera que resumir todas las claves de gestión del tiempo en una es, no dejes que lo urgente le quite tiempo a lo importante. Y normalmente lo que hacemos es ocuparnos de las cosas urgentes, no es que esto es urgente, pero lo importante que le den, esto es urgente. Y en educación es exactamente lo mismo. Te vas encargando de lo urgente, que se bañe, que cene, que se bañe, que se duche, que se calle. Urgente, y lo que es importante, que es su educación, pues se va quedando atrás. En gestión del tiempo también pasa que hasta que no llegamos a cruces de caminos o situaciones límites, no te empiezas a plantear qué estás haciendo o hacia dónde estás caminando. Que mientras estás en el País de las Maravillas, mientras estás en el trabajo, mientras estabas en el instituto,
pues todo guay, hasta que de repente se acaba el instituto, llega el cruce de camino y dice que tengo que coger una carrera, te pones a llorar y dices, esta misma. Te vas a la universidad, estás en la universidad, las asignaturas, los chicos, no sé qué. Termina la universidad y dices que tengo que conseguir trabajo, cruza de camino. ¿Y qué haces? Echa currículum. Hasta que no llegan los cruces de camino, no tomamos decisiones. En educación con los chavales pasa lo mismo. Hasta que no llega el momento del conflicto, no te preguntas hacia dónde está caminando la educación que le estás dando. Cada vez que transformamos lo que debería ser un no en un sí, lo único que hacemos es atrasar un problema. Haz las cosas que debería hacer él. Luego veremos cómo en las distintas etapas de su crecimiento él puede ir asumiendo o ella puede ir asumiendo distintas labores del hogar, distintas tareas en casa, porque lo de hacer cosas por él ha sido otro de los grandes pecados que hemos cometido todos. Como tiene que hacer deberes, se los hacemos. Como tiene que recoger su cuarto, se los hacemos. Como tiene que hacer, se lo hacemos. Como tiene que, se lo hago. Cada uno tendría que reflexionar si lo está haciendo por quitarle problemas al niño o lo está haciendo porque te quieres quitar el problema tú, porque es más fácil hacerlo tú a que lo haga él. Siempre que hacemos algo por alguien o le quitamos esa capacidad para hacer algo, les estamos desempoderando. Muchas veces piensas que por darle o hacer algo por alguien y que esa persona lo deje de hacer, le estás ayudando, pero es todo lo contrario. De hecho, nosotros que trabajamos con ONG, lo peor que puedes hacer a alguien es hacer algo para ese alguien, o darle un dinero para que compre comida en lugar de darle un trabajo para que consiga esa comida. Solucionarle sus problemas en lugar de enseñarle a solucionarlos por él mismo. Y es una cosa que a nivel social pecamos muchísimo, de asistencialismo, pero es que en las casas llevamos años y años pecando de asistencialismo. Si realmente queremos ayudarle, lo tiene que hacer él. 3. No responsabilices a tus hijos de sus actos. Es que es muy chico, es que no es que, es que... Millones de excusas. Excusarles o justificarles tampoco les ayuda. Hay un problema con esto, sobre todo con el principio del decálogo, que son las más esenciales, son las más importantes, sin embargo son las más obvias. Y cuando muchas veces algo es obvio, no lo aplicamos. La mayoría de nosotros, las cosas más importantes de la vida, sabemos, o que necesitamos para ser feliz, no necesitamos que venga un gurú a decirnos cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo. Pero lo difícil no es saberlo, lo difícil es aplicarlo y encontrar dentro de ti ese clic que haga, oye, mira, esto lo sé, pero ¿cómo consigo hacerlo? La mayoría de nosotras y de nosotros sabemos exactamente qué tenemos que hacer para estar delgaditas y maravillosas y estupendas, y todo el mundo sabe qué alimentos engordan y no hace falta ir al dietista para que te lo diga. Pero, ¿y hacerlo? Es que si yo sé que lo de la meditación es buenísimo, pero hacerlo... Y en educación muchas veces pasa. Estos dos puntos son los más obvios, los más sencillos de aplicar y, sin embargo, por sencillos, los que menos aplica la gente. Cuando estás llevando así a un grupo de padres o a técnicos de juventud, te das cuenta que muchas veces es más fácil que implementen cambios nuevos o súper innovadores o historias a que lo básico lo hagan bien. Otro gran decálogo es ser un tirano y muéstrale cómo se comporta un tirano. El lado opuesto, si eres un tirano con él, él va a aprender a comportarse como un tirano. Exige demasiado a sus hijos. Volvemos a lo mismo. Demasiado a la izquierda es a la derecha. Nos encontramos
con padres hiperexigentes, que quieren que sus hijos pues, sean los mejores en clase, los mejores en natación, los mejores en canto, y que el año que viene vayan a Got Talent y den 2 volteretas en el escenario y ganen el concurso. Creo que el secreto está en saber cuánto es demasiado. Y ahí viene la parte esa que decíamos, que cuando estás educando estás constantemente equivocándote y aprendiendo. Solo tomando autoconciencia de lo que estás haciendo, puedes saber si estás exigiendo demasiado o estás justificándole. Luego veremos dónde podemos trazar esa línea. No elogie a su hijo lo que hace bien. Otro de los grandes pecados, y supongo que os han hablado ya de esto, es que básicamente solemos prestar atención o una atención especial a los niños cuando se portan mal. Los niños quieren pasar tiempo con nosotros y quieren nuestra atención. Y nosotros tenemos menos tiempo que nunca para pasar tiempo con ellos. Sin embargo, si se portan mal, tienes que dejar lo que estás haciendo y encargarte de ellos. Si esperas a que estés en un berrinche o esté mal para conectar con ellos y explicarles por qué deberían hacer las cosas bien o por qué deberían comportarse bien, ya vas tarde, ya vas mal, ya has esperado al cruce de caminos para tomar una decisión. Casi todas las explicaciones de comportamiento, de normas de la casa, de conexiones de empatía o de razonamientos tienen que hacerse cuando estás bien, cuando mejor te lo estés pasando, cuando más estés disfrutando, es el momento de tener una conversación sobre recoger o no recoger el cuarto. Cuando estás discutiendo, cuando no ha cenado, no es buen momento para recordarle que encima no ha recogido su cuarto. Así que aprovechar todos esos momentos de felicidad, de cosas que hacen bien, para intentar conectar eso con lo que hacen mal e intentar cambiarlo. Hable y amenace en vez de actuar. Decirle que sí a todos sus caprichos es malo, pero decirle que no y luego ceder es peor. Si luego vais a ceder, decirle que sí directamente. Topa a ti, porque esto es peor todavía. Decirle, no vas a ir, no lo vas a hacer, no te lo voy a comprar, y luego comprarlo, y luego hacerlo. Le destroza completamente la confianza en ti. No se puede fiar de ti. Es imposible que vuelva a confiar en ti. Ya no vas a saber cuando le estás hablando en serio o no. Aunque tú digas, no, esta vez de verdad, de verdad. La otra era de verdad, pero esta es de verdad, de verdad, de verdad. También debe estar mimado en casa de los abuelos, amigos y otros contextos. Para completar al perfecto tirano, si pueden ser que los abuelos lo mimen y remimen, mejor que mejor. Los abuelos son un contexto muy interesante en el mundo de la educación y cumplen un papel muy interesante y esencial. Pero habría que coordinarse un poco con los abuelos con respecto a la estrategia. Los abuelos no son padres, son abuelos y no tienen que hacer de padres, tienen que hacer de abuelos. Pero si van coordinadas las estrategias, mejor. Luego están los amigos y otros contextos. Otros contextos es lo que decíamos antes, que cada vez está creciendo más. Ya no es solo la educación que tus hijos reciben de ti, sino de todos sus contextos. De hecho, en muchas familias nos encontramos que los niños pasan más tiempo con otras personas que con sus padres. Es absurdo pensar que la influencia de sus padres va a ser mayor solo por el hecho de que sean sus padres que la de los otros contextos. Muy importante los contextos en los que se mueven. Compra su buena conducta con regalos y premios. Aquí hay dos corrientes básicas y es los que están a favor de premiar las buenas conductas y los que están en contra de premiar las buenas conductas. Luego hay otra línea que es los que están a favor de premiar los objetivos o el alcance de objetivos y los que están en contra de alcanzar los buenos objetivos. Os cuento básicamente en qué consiste cada una y es cierto que si hay varias corrientes es porque ninguna se ha demostrado que funcione realmente, que no hay una fórmula mágica que funcione. Hay mucha gente que es crítica, por ejemplo, muchos autores que son críticos con si sacas buenas notas, te felicito o te digo que bien.
porque no es la buena nota lo que tengo que compensar, sino el esfuerzo. Es decir, te tengo que compensar cuando te veo estudiando, cuando te veo trabajando, cuando te veo interesado, cuando te veo preguntándome. Y luego la nota será buena o será mala. Y además la nota a lo mejor dependerá de tus capacidades o de los compañeros, etc. Hay gente que prefiere dar premio a la obtención del logro y a la del esfuerzo. Lo que nunca podría o lo que nunca debería hacerse es dar regalos y premios para la obtención o para el desarrollo de actividades que tienen que ver con algo bueno para él. Es decir, él tiene que estudiar porque entienda que estudiar es bueno para él, no porque me van a regalar una moto, sino él desarrolla una gran pasión por los objetos de motor, pero no por el estudio. Él tiene que entender que si recoge su cuarto y está todo ordenado, pues está mejor y está más feliz y su cuarto es más guay y es mejor también para su madre, etcétera. No porque vaya a obtener un premio o vayan a ir al cine, etcétera. Porque te acabas enamorando de los objetos y del resultado y no de los procesos o de los caminos. Delegue la responsabilidad de educar a sus hijos. La educación de los hijos corresponde a los padres, a las madres o a los tutores, pero nunca debería delegarse en la escuela o en un profesional. Los profesionales, pedagogos, etcétera, son nuestro apoyo, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la rienda de la educación de nuestros hijos. Los pedagogos y los profesionales de la educación son los que nos enseñan a nosotros a educarles, pero no quienes tienen que educar a nuestros hijos. Así que, muy relacionado con lo que estaba diciendo antes, ¿conocéis el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión está relacionado con las profecías autocumplidas. La profecía autocumplida es que si tú le dices el suficiente número de veces al niño que es tonto, el niño se acaba creyendo que es tonto. Pero si lo amenazas con si no recoges tu cuarto, te castigaré, acabará no recogiendo el cuarto y acabarás castigándolo. Porque la mente humana no entiende la negación, el no. Tu cerebro, lo que tienes dentro de ti, no entiende la negación. De manera que aunque yo os diga ahora, no penséis en un elefante rosa, mierda, me ha dicho que no. No penséis en un elefante rosa, sacároslo de la mente, no penséis en un elefante. Automáticamente piensas en un elefante rosa y dices, ¿por qué? Pues porque tu cerebro el no lo entiende. Es un constructo del lenguaje que llegó después, la negación, pero que a nivel básico, a nivel biológico, no se entiende. Entonces, por mucho que tú le digas al niño, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, cada vez que le dices que no lo haga, hay un elefante rosa en su cabeza diciendo, uff. De hecho, no hagas esto, esto y esto. Digo, mamá, me acabas de dar 3 ideas. Si educamos, recordemos siempre en el sí, en el positivo, en todo lo que sí pueden hacer en positivo para que funcione. Recordar la importancia de la comunicación. Pasa mucho en deporte, no es tanto, decían que los buenos entrenadores no te dicen no des malos pases, sino que te enseñan a dar buenos pases. Pues exactamente con los niños. Muchas veces tenemos un decálogo de prohibiciones y castigos en lugar de cosas que sí pueden hacer. En esas cosas que sí pueden hacer tiene que ver, y vamos ya muy rápido para que me podáis preguntar algunas cosas, tiene que ver mucho el concepto libertad. La cultura latina entendemos muy mal el concepto libertad. ¿Qué es ser libre? Un adolescente lo tendría claro. ¿Qué es ser libre? Hacer lo que yo quiera, vivir mi vida. La mayoría de nosotros, cultura latina, no solo los adolescentes, piensa que ser libre es hacer lo que uno quiere. Yo soy libre porque hago lo que quiero. Hacer lo que quieres no es ser libre. Si tú pudieras hacer lo que quisieras, serías omnipotente. Es decir, lo puedes hacer todo, entonces pues vas eligiendo.
Libertad es distinto. Libertad es de las opciones que me da la vida, cuál es la mejor para mí. Y hay una libertad de pensamiento en la que yo sé cuál de esas opciones es mejor, y luego una libertad de actuación, en la que soy capaz de conectar lo que pienso con lo que hago y conseguirlo. El mundo que hemos creado es tan loco que tenemos por ejemplo, una chica en Bangladesh a la que la vida solo le ha dado 5 opciones de vida. Y de esas 5 opciones de vida, que puede ser la prostitución, meterse en temas de droga, 1000 historias, decide irse a trabajar a una fábrica para que nosotras nos podamos comprar la ropita a buen precio. Y la tía se tira 12 horas trabajando en esa fábrica y cría a sus niños por las noches y saca adelante su familia y hace todo lo que tiene que hacer para tener esa vida tan limitada, pero en la que ella elige, de las opciones que tiene, cómo quiere sacarla adelante. Y ahora tenemos aquí a los occidentales o a Europa, donde tenemos 10, 20, 15, 50 opciones de vida, y de repente de las 50 opciones de vida que tengo, ni sé la que quiero, ni sé la que me conviene, ni estoy luchando por conseguirla. Y estoy en una vida que no quiero, en un trabajo que no quiero, con una pareja que no quiero, y 1000 historias. Y soy menos libre que esa chica que con sus 5 opciones está luchando por lo que quiere realmente. Cuando tenemos niños, exactamente lo mismo. No consiste en darles 12, 15, 20 opciones para que sean más libres. No, le doy a elegir mucho para que sean más libres, no. Da igual las opciones que tengan, 3, 5, 7. Trabajo mucho, muchísimo, para que él tenga claro de esas opciones cuál es la mejor para él. Y la mejor para él es que coma sano, y la mejor para él es que sea empático, y lo mejor para él es que estudie, y lo mejor para él es que sienta autoestima, y lo mejor para él es que no tenga miedo, y lo mejor para él no es darle muchas opciones, sino hacerle entender qué es lo mejor para él y luego empoderarle para que pueda hacerlo. Y se aprende haciendo. La libertad de actuación solo se aprende haciendo. Por eso, vamos a ir muy por... Bueno, esta frase es muy guay. Nada fortalece el juicio y acelera la conciencia como la responsabilidad individual. Vamos a ir para adelante con esta diapositiva y me voy a centrar directamente en esta. Estas son una serie de tareas, luego si queréis las podemos pasar por internet, que pueden hacer los niños en el hogar dependiendo de la edad que tengan. Por ejemplo, leemos solo la primera columna, ¿no? De 2 a 3 años. Pues ya pueden organizar sus juguetes, comer solos, tirar cosas a la basura, regar las plantas, llevar su ropa a la habitación. Y podríamos seguir leyendo las siguientes columnas. Luego, si tenéis interés en alguna, me preguntáis. Aprender a ser libres se aprende haciendo y tomando responsabilidades y aprendiendo a hacer pequeñas cosas. Y cada pequeño gesto en el que él toma autonomía y toma la decisión y actúa, en el que tú, en un entorno controlado, le permites tener autonomía e independencia, consigue que esa autonomía y esa independencia que él quiere no la busque en otros ámbitos, en otros entornos en los que él no puede tener esa autonomía y esa independencia. Si no le dejas espacio donde él puede decidir, va a buscar espacios donde él va a querer decidir y a lo mejor ahí no puede. Cuando los niños se involucran en las tareas del hogar, valoran muchísimo más el trabajo de sus padres, por lo que también es una manera de enseñarles el respeto por los demás, el respeto que va más allá de las simples normas básicas de cortesía, como es saludar, despedirse y dar las gracias. Que sean educados no significa que estén haciendo las cosas bien, ¿vale? Se puede esperar mucho más de ello. Si la niña o el niño vive en una atmósfera donde se siente cuidado, integrado, amado y necesario, muy importante esa palabra, luego si queréis también me preguntáis sobre eso, aprenderá a encontrar el amor en el mundo. Básicamente, para no criar a un niño tirano, lo que necesita son espacios de autonomía, donde se sienta querido, donde se sienta que pueda desarrollar su autonomía, donde se sienta necesario y donde pueda encontrar el amor en el mundo. Los mejores regalos que puedes dar a tus hijos son las raíces de la responsabilidad y las alas de la independencia. Nada, termino recordando la conferencia o la mini charla que dio
la chica esta sobre el acoso, sobre si estaba creando acosadores y tiranos, o cómo estaba segura de que estaba creando acosadores y tiranos, y la responsabilidad que tenemos todos nosotros de ser felices y hacer felices a nuestros hijos. Muchas gracias.